Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Mateo 3, versículos 1 y 2 y versículos 4, 17 para empezar. En el nombre del Señor, le damos gracias al Señor por este día, por cada uno de ustedes que están aquí, hermanos. Que Dios los bendiga y bendiga sus casas, sus familiares, y que podamos este día comprender, ¿verdad?, la palabra del Señor, el mensaje de la palabra del Señor. No es una casualidad que esta mañana Alicia enseñó sobre el arrepentimiento, ¿no? Y que es un mensaje que no se debe de perder, es un mensaje que que debe estar siempre a la luz de los hijos de Dios, ¿verdad? Y la palabra del Señor en Mateo 3, versículos 1 y 2 dice la palabra del Señor así: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la primer llamada que Dios hace a aquellos que Dios ha escogido o aquellos que quieren y desean tener una relación con Dios. Esta es la primera llamada del reino y al reino, ¿verdad? Porque dice la Biblia, lo que dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vean ustedes, una de las cosas que menos predicamos hoy en día es acerca del reino. De repente, las iglesias toman un formato más como de clínicas que de liberación, ¿verdad? De liberación por la palabra. Que nuestro Dios ayude al entendimiento por la palabra, ¿verdad? La palabra es suficiente para darte luz, para fortalecerte, para darte fe. Pero entonces, ¿qué implica el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Ahora en el estudio bíblico vimos qué es el arrepentimiento, ¿verdad? Y cómo Dios llama a las naciones a reconciliarse para con Él. En realidad, en pocas palabras, el arrepentimiento tiene que ver con la renuncia. Con la renuncia a todo lo que es pecado en tu vida. Renunciar, darte la vuelta, cambia de actitud de tal manera de que ya no desees pecar, que ya no esté en ti, que lo empieces a renunciar, que empieces a ver y a darte cuenta que si hay pecado en tu vida, estás separada de Dios. Y el propósito por el cual Cristo vino a las naciones es para reconciliarnos con el Padre. No tomemos este mensaje del Señor y el sacrificio de Jesús tan livianamente. Porque ese es el problema. Ese es el problema, que todo lo tomamos superficialmente y livianamente. Por eso no se ven los cambios en nuestra fe. ¿Qué es entonces el arrepentimiento? El arrepentimiento tiene que ver del control de las obras de la carne. Ese es el pecado. Cuando el pecado está controlando tus pensamientos y tus obras. Cuando el pecado gobierna tu vida. Cuando el pecado, mientras estés tú en pecado, estás tú amarrado, atado a la ley de la esclavitud, como dice la palabra del Señor. La ley de la esclavitud al pecado. Nosotros, una vez que nos volvemos a Dios, una vez que nos arrepentimos, una vez que nos dimos cuenta de que estábamos separadas de Dios o separados de Dios por cuestión del pecado, ahora nosotros tenemos una nueva actitud. Tenemos la actitud de agradar a Dios. Tenemos la actitud de buscarle. Tenemos la actitud de obedecerle. Tenemos la actitud de buscar, de escudriñar acerca del plan perfecto de Dios. Pero por sobre todas las cosas, que llevemos frutos y frutos de arrepentimiento. Buscar cuáles son los frutos del Espíritu Santo.
y empecemos a imitarlo si es posible, hasta que nuestra alma empiece a absorber esa verdad, ¿verdad? De las obras, de los frutos del Espíritu de Dios. ¿Qué es arrepentimiento? Obedecer a Dios, someternos a Dios y obedecerlo. Tener el deseo de aprender de la palabra de Dios. Hay, hermano, una información vasta dentro de la Biblia. No nos conformemos con un versículo bíblico. No nos conformemos con 2 versículos bíblicos. Ese es el problema que tenemos hoy en las iglesias evangélicas. Que de un solo versículo, 2, hermanos, han hecho una doctrina que no tiene nada que ver con la entrada al reino, que algo que nos prepare para entrar a ese reino si Cristo viene en gloria el día de hoy. ¿Cómo vivir nuestra vida en Cristo ahora que Dios nos ha perdonado? ¿Cómo vivir? Porque es obvio que nos está dando la oportunidad a través del perdón de nuestros pecados. La Biblia dice que el Señor, cuando nos perdona, cuando nos arrepentimos, cuando nos perdona, dice la Biblia que Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Ya no se acuerda, pero no nos ha perdonado para que sigamos pecando. Dios nos ha perdonado para que nosotros tengamos la oportunidad de vivir una nueva vida en Él, que Él viva en nosotros. Cristo no pecó. Y si Cristo no pecó, tampoco nosotros podremos pecar, porque hemos nacido de Él, hemos nacido del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ver que ningún pecado nos conduce a nada bueno, no importa por muy corto, muy placentero que sea el pecado. Una cosa que tenemos que tomar en cuenta es que no todo lo vas a aprender en un solo día, ni con una sola sentada en la iglesia. Eso es una cosa que tenemos que tomar en cuenta y ser pacientes y ser tolerantes con aquellos que apenas empiezan. No queremos ver al hermano o a la hermana caminar en agua, ¿verdad? Cuando todavía ni siquiera sabe caminar con Dios. Pero hay que tener conciencia de que Dios nos ha llamado a santidad. Hay que estar alertas de que Dios nos ha llamado a santidad, a limpiarnos. No por tus obras. Tú no te puedes limpiar del pecado. Solamente arrepiéntete y Él mismo con su sangre preciosa te limpia de todo pecado y de toda maldad. El camino a la verdad, descubrir el camino a la vida eterna, eso nos corresponde, ese es nuestro llamado. ¿Cuál es nuestro camino a la vida eterna? Muchas veces le pregunto ya a personas, ¿estás preparada para ahora que venga Cristo y te vas con... Ay, hermana, pues no sé, no estoy muy segura. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no estés segura? No entiendes, no tienes entendimiento entonces. No tienes entendimiento del reino. No tienes entendimiento de lo que se requiere para entrar al reino. Ese es el entendimiento que debemos tener. ¿Qué es lo que mi Dios requiere para que yo entre al reino cuando Cristo venga en gloria? Hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida que nos lleva al Padre. La vida de Cristo en nosotros. Cristo, el Hijo de Dios. Mucha gente dice que la vida eterna es para cuando te mueras y allá estás en la vida eterna, esperando a que alguien llegue también. Pero la palabra vida eterna es sinónima con el Padre. El que tiene al Padre tiene la vida eterna, porque el Padre es la vida eterna. Y tú lo puedes gozar aquí en la tierra. Estar en la presencia del Padre por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Que ha sido por su sacrificio. No porque éramos buenos, no porque pecábamos menos que los otros, no por eso. Por su amor y su misericordia, Cristo murió por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de llegarnos al Padre, de quien estábamos nosotros de espaldas. Y a través de esa obra, Él murió por nuestros pecados
pagando la deuda que nosotros teníamos que pagar por ellos. Y Dios nos ha hecho libres de pecado para que podamos iniciar comunión con nuestro Padre Celestial. Porque esa es la meta de todo cristiano. Tener al Padre, como amigo. Hermanos, hay que conocer ese Padre. Porque yo te digo una cosa, si estás ahorita sufriendo, es porque tú no has conocido al Padre. Porque cuando tú conozcas al Padre y el gran amor del Padre hacia ti y a las naciones, todo lo que es religiosidad lo vas a echar para afuera. Todo lo que es mandamiento de hombre lo echas afuera, porque el gran amor del Padre te sostiene, te provee. Es el Padre el que te escucha tu oración por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando nuestro arrepentimiento nos lleva a la presencia del Padre, cada vez que nosotros doblemos rodilla en oración y clamemos a nuestro Padre Celestial, que Él se haga real y verdadero en la vida de nosotros. Buscar siempre agradar a Dios, agradarlo a Él, agradar al Padre. Queremos ver al Padre contento. No desatemos la ira de Dios. Dios se enoja. Dios se enoja con nosotros cuando le fallamos. Y no solamente porque le fallamos, porque decidimos permanecer en el pecado. Muchas veces Dios no tiene problema con que pequemos. Dios sabe que somos hombres, que somos humanos, que somos débiles, que somos vulnerables a pecar. El problema que tiene Dios con nosotros es que no nos arrepentimos. Teniendo un abogado con nosotros para el arrepentimiento de nuestros pecados cada vez que le fallemos a Dios y no vayamos al Hijo otra vez en forma de abogado para que abogue por nosotros y obtenga otra vez el perdón del Padre hacia nosotros. Tenemos una vasta información sobre la salvación. Aprendamos una cosa hoy. Si no nacemos de nuevo, no podremos entrar en el reino de Dios. Usted dirá, ¿cuántos cristianos se han muerto? ¿Cuántos cristianos que han profesado a Cristo se han muerto? Pero yo te digo una cosa, que si esta persona, aunque haya profesado a Cristo, aunque haya dicho que conoce a Cristo y no se ha arrepentido de sus pecados, posiblemente tenga una segunda oportunidad, pero no en el rapto, no en el arrebatamiento. Dice la Biblia que habrá dos resurrecciones. La primera con los santos, la segunda 1000 años después. Posiblemente aquellas personas que no se arrepintieron de sus pecados, ya sea porque recibieron una doctrina equivocada, porque nadie les llamó la atención, porque nadie las anduvo martillando como Mona Espinosa lo hace, para que se vuelvan de su maldad y se vuelvan a Dios, no para agradarme a mí. Hay que ser como martillo a veces, hasta que la gente entienda que hay un beneficio sin límites, conociendo a nuestro Padre Celestial. Bendiciones sin límites, vida sin límite, es eterna. Todo lo que Dios tiene para el Hijo, para nosotros sus hijos, no tiene límites. Se ha comprado con un precio de sangre. Un precio de sangre nuestra salvación. Y hay que hacer valer esa sangre. Y como la hacemos valer es manteniéndonos humildes, obedientes, agradando a nuestro Padre Celestial. Veamos lo que dice la Biblia, hermanos, por favor. En el libro de los Hechos 3, del 19 al 23. Y dice la palabra del Señor así:
Así que arrepentíos y convertíos